Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. La semana pasada empezamos un tema que vimos la semana pasada y que vamos a ver hoy. Y después ya vamos a entrar en un estudio de un libro la semana que viene. Pero quería volver a lanzar el tema de examinar las voces que estamos escuchando. Porque hay veces que nosotros ya oímos tantas cosas, incluso, por ejemplo, tantas cosas sobre quién es Jesús y qué es lo que quiere de nosotros y cómo vivimos la vida cristiana y tantas cosas así. Y es importante que volver a ver lo que Jesús hizo, lo que hacía. Y claro, cuando Él empieza su ministerio aquí en la tierra, entonces ya va caminando y empieza a usar un término muy importante. Él pasaba al lado de alguien y él decía, sígueme. Y vuelve a repetir esa misma frase varias veces. Y después también dice que si alguien quiere venir en pos de él, que cada uno tenemos que negarse a sí mismo, tomar su cruz y síguele. Entonces, eso es. Vemos ahí la importancia, ya que sale de la misma boca de Jesús, la importancia de seguir. Nosotros a veces ya ponemos el término de ser discípulo, porque eso es lo que hacía un discípulo de cualquier maestro, cualquier rabí. Entonces ya ellos seguían a esa persona. Hacían que esa persona sea el centro de su vida. Que su vida ya se vivía por alrededor de esa persona y sus enseñanzas. Y como Jesús, sabemos, según la historia, según sus enseñanzas, según lo que vemos desde este momento hoy, sabemos que nunca ha habido alguien igual, que Jesús es único. Esta semana leí esto y entonces ya nos dice cosas, nos hace parar para reflexionar sobre quién es Jesús. Dice, hace más que 2000 años hubo un hombre que nació en contra de las leyes de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No viajó mucho, solo una vez cruzó la frontera del país en el que vivía. Eso fue durante su exilio en la infancia. No poseía ni riqueza ni influencia. Sus parientes eran discretos y no tenían ni formación ni educación formal. En la infancia sobresaltó a un rey. En la infancia desconcertaba a los médicos. En la edad adulta gobernó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas como pavimento y silenció el mar hasta dormirlo o calmarlo. Él sanó a las multitudes sin medicinas y no cobró por su servicio. Él nunca escribió un libro y sin embargo, tal vez todas las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que se han escrito acerca de él. Nunca escribió una canción y sin embargo ha proporcionado el tema para más canciones que todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las escuelas juntas no pueden jactarse de tener tantos estudiantes. Nunca practicó la psiquiatría y sin embargo ha sanado más corazones rotos que todos los médicos de lejos y de cerca. Una vez por semana multitudes se congregan en asambleas de adoración para rendirle homenaje y respeto. Los nombres del pasado, orgullosos estadistas de Grecia y Roma han ido y venido. Los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han ido y venido.
Pero el nombre de este hombre se multiplica cada vez más, aunque el tiempo ha transcurrido 2000 años entre la gente de esta generación y los que se burlaron de su crucifixión. Él todavía vive. Sus enemigos no pudieran destruirlo, el sepulcro no pudo contenerlo. Él se destaca en el pináculo más alto de la gloria celestial, proclamando por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios, como el Cristo resucitado y personal, nuestro Señor y Salvador. Como Él no hay nadie igual. Entonces hoy quiero leer un pasaje que viene al final de Mateo, y si tú llevas tiempo en la vida cristiana, si tú llevas tiempo estudiando la palabra de Dios, estoy seguro que has oído o has leído este texto. Pero es importante de nuevo oír la voz de Jesús, oír lo que Él nos dice, oír lo que Él ya promete y después vivirlo. Entonces estamos en Mateo 28, 16 al 20. Y yo tengo que confesar que yo normalmente al oír una predicación o que alguien va a predicar sobre este pasaje, mi reacción muchas veces es que yo sé lo que va a decir. Que igual es así. Pero de todas formas, es importante oír. Pero para mí, al estudiarlo esta vez, hay cosas que para mí me salieron, me chocaron, me llamaron la atención. Entonces, esta palabra es una palabra viva para oír, para aprender y para aplicar. Entonces, vamos allá. Entonces, estamos en el 16. Dice, bueno, vamos a leer todo y después iremos ya poco a poco. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, entonces ya empezamos aquí en el contexto. Claro, esto es después de la resurrección. Y los discípulos van al lugar donde Jesús les había dicho, les había enviado el mensaje para decir que tenéis que ir ahí, yo os veré ahí. Entonces están ahí y dice, ya cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. A veces nosotros pensamos que, claro, al ver el Jesús resucitado, ya en ese momento, claro, todo el mundo ya creería. Pero aquí vemos que, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Fue un momento tan chocante que ellos aún están intentando entender lo que pasa. Pero como veremos, que Dios usa a todos. Dios llama a todos a ser discípulos. Y no solo ser discípulos, pero después discipular. Entonces ya volveremos a ver ya el tema que vimos la semana pasada en el libro de Deuteronomio. Entonces ya el tema de vivir nuestra fe en cada contexto, en el hogar, con la familia, fuera, en la calle, al entrar, al salir, a pasear, a trabajar, a usar los ojos. Entonces, en cada detalle llevamos el Evangelio encima y dentro. Y entonces después, vemos que ellos dudaban, aunque
ven a Jesús resucitado. Dice algunos, no todos, pero hay una pelea ahí. Y después dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí el tema en castellano, en esta versión, pone potestad, pero es más bien autoridad. Y la diferencia entre la autoridad y el poder o la potestad es que, claro, tienes el poder y también el derecho a usarlo. Entonces, eso es importante porque no es solo tener poder, pero es tener el poder y el derecho a usarlo. Es una manera para entenderlo, es pensar en los deportes. Porque hay atletas, hay deportistas que ya ellos trabajan mucho, se entrenan, son fuertes, ya tienen poder en su deporte. Entonces ya igual puedes pensar en nombres si piensas en el fútbol o el fútbol americano o el baloncesto. Para mi edad, yo recuerdo al ver en la tele, nunca en vivo, pero ver a Michael Jordan jugar al baloncesto. Él tenía poder. Entonces era una máquina. Él volaba. Él hacía cosas que yo pensaba que eran imposibles. Pero él, entonces, no era la persona que llevaba la autoridad. Porque claro, después hay otro ahí en la pista. O en la cancha, o donde sea. En el campo. Entonces ya que tiene silbato. Y esa persona, entonces ya tenía la autoridad. Entonces ya podía controlar al otro que tenía el poder. Entonces ya simplemente soplando. Entonces eso es la diferencia. Pero Jesús aquí tiene toda autoridad, toda potestad, todo el derecho de no solo tener el poder, pero ya aplicarlo, usarlo, porque Él ya ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y su castigo. Ya se ha levantado con la victoria y toda autoridad en el cielo y en la tierra, o sea, en todo lugar. Y después el versículo 19, entonces ya nos dice, por tanto, o sea, ya como resultado de lo anterior, resultado de lo que ha dicho, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya como Él tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el derecho de usar el poder, entonces por eso, id. Entonces ahí ya realmente es una acción, un continuo de mientras ir, haced discípulos. Mientras ir, hacer discípulos, o sea, en cada momento. Esto no habla de hacer proyectos a la gente, porque claro, ninguno de nosotros nos guste cuando alguien nos ve como un proyecto. Pero es vivir lo que sabemos, vivir el Evangelio, vivir el hecho de que Dios nos ama en cada situación. Y que Dios nos perdona y que Dios nos levanta cuando caigamos. Y Dios es el todo para nosotros. Es vivir esa realidad en todo. Entonces ya en cada momento en el caminar, en el día a día, en mi vida, debo vivirlo y a través de mi vida y mi ejemplo y mis palabras y mis respuestas y mi manera de trabajar y responder y hacer todo, hacer discípulos.
a todas las naciones. Entonces ya ser la misma persona en cada contexto. No ver a una persona y ver que es diferente que yo, entonces bueno, es que no me cae bien, entonces ya. No, es en cada sitio donde Dios me tiene, es llevar el mensaje. Y no solo con mis palabras, pero con todo mi ser. Entonces, mientras ir, hacer discípulos a todas las naciones. Y ya no simplemente, yo recuerdo cuando yo era un joven, antes de ser creyente, que había mucha énfasis en que, mira, tienes que salir y hacer que todo el mundo ora esta oración y después ir y buscar a más. No es eso, es que esa persona conoce a Dios. Entonces, claro, no es simplemente ya orar una oración y ya está, ya deja a esa persona por ahí. Porque aquí dice, entonces ya hacer discípulos, gente que camina con Dios, que ya aprende de Él. Porque aquí, claro, después dice que nosotros debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él os ha dicho. Bueno, que nos ha dicho. Entonces, eso no es de un momento, pero ya es entrar en comunión con esa persona. Y si quieren saber más de Dios, entonces ya camina con ellos, enseñarles. Y no solo datos, pero ya cómo vivirlo. Y entonces ya bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese entonces, esas palabras de hacer algo en el nombre, claro, ellos en esa zona, en ese entonces, tenían que hacer cosas en el nombre de César. Entonces ya, del rey. Porque claro, ya tenías que mostrar que tu lealtad al rey, pero aquí es al rey de reyes. Entonces ya es hacerlo para Dios, es mostrar que tú ya perteneces y haces todo para Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces ya otra vez enseñar cómo hacerlo. Y después él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante porque en el libro de Mateo empieza en el capítulo 1 hablando del Mesías que iba a venir. Por ejemplo, en el 1:21, entonces hablando ya con María, dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya habla del futuro, todo está en la forma del futuro. Pero aquí al final del libro, entonces ya en la salida del libro, y en el momento cuando Jesús va a dejar de estar ya a la vista de los discípulos, Él habla en el presente. O sea, de general, de rutina, de siempre. Empezando ahora. Dice, y aquí yo estoy con vosotros. No dice que yo estaré con vosotros. Estoy. El presente. Ahora. Entonces, eso es un detalle muy importante para nosotros. Que Él está con nosotros hoy. No es que estará con nosotros, también, pero ya en cada momento del presente, que claro, el reloj sigue, pero Jesús sigue estando con nosotros. Y hasta el fin del mundo. Si el mundo no ha acabado, sigue estando contigo y conmigo. El mismo Jesús que tiene toda la autoridad
toda la potestad, todo el poder, todo el derecho de usar el poder. Él está con nosotros. Y es interesante porque Él veía que, varias veces habla que Dios le ha enviado para hacer algo especial. Pero para nosotros también hay ese aspecto. Es importante ver que donde estamos es un detalle que Dios nos ha puesto ahí. No es un accidente. Dios nos ha enviado a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, a vivir lo que sabemos. Este mundo necesita ver que hay luz, porque hay tanta oscuridad, hay tanta gente que está sufriendo y no sabe a dónde ir. Hay mucha gente que no ve esperanza en su vida y necesitan ver que hay un lugar donde encontrar esperanza. Y eso está en Dios. Y por eso nos da su palabra. Nos deja aquí como cuerpo. También para ver las necesidades de otros y responder. Entonces, aunque puede que haya momentos de duda, pero Dios aún así nos llama a ser sus discípulos. Y no solo ya enfocarnos en nosotros, pero después también discipular a otros, hacer de otros discípulos, no mirándoles como proyecto, pero compartiendo lo bueno que hemos experimentado. Y es algo que todos nosotros hacemos. Si tú ves una película que a ti te guste, te ha gustado mucho, ¿qué haces? Tú lo cuentas ya tu experiencia a otro. O si a ti te has oído una canción que te ha impactado mucho, o un artista que te guste mucho, ¿qué haces? Lo compartes con otro. Entonces, si tú has visto una jugada en un partido impresionante, tú hablas mucho con otras personas sobre ello y con mucha emoción. De la misma forma, nosotros tenemos que vivir y ya llevar la realidad que hay algo maravilloso que nos ha pasado, que impacta a cada área de nuestras vidas y que siempre Jesús está con nosotros. Eso es algo que nos debe dar gozo a pesar de lo que nos pase. Entonces hoy simplemente me gustaría animarte, volver a oír lo que dice Jesús. Volver a ver lo que te promete Jesús. Y te quiero preguntar, ¿quién puede llegar a ser un discípulo? Por tu vida, por tu ejemplo, por el hecho de ser discípulo de Jesús. Empieza con nosotros pasando tiempo con Él y después vivirlo y mientras ir a hacer discípulos, enseñando los mensajes de Jesús con mis palabras y mi ejemplo, mis acciones también. Qué privilegio es poder participar en lo que Dios ya está haciendo. Dios te quiere usar a ti y a mí, aunque muchas veces somos los que dudan, aunque somos personas con debilidades, aunque somos personas con problemas, Dios usa cada detalle. No llama a los perfectos, llama a los que están dispuestos a aprender y caminar con Él y ya seguirle. Entonces,
¿Cuál es el mensaje que Dios te dice a ti hoy? Espero que pares unos momentos para reflexionar y oír la voz de Jesús de nuevo. Bendiciones en tu camino con Él y nos veremos aquí muy pronto.